En el vídeo de hoy os voy a mostrar por qué hemos pasado de tener una pared medianamente normal a lo que tengo ahí detrás. Y también por qué tengo un ojo morado. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos un día más en la casa, esta vez con la tarea de dejar limpia la pared que formaba la cocina. Hace unas semanas estuvo aquí mi padre y me ayudó a quitar todos los muebles que teníamos aquí, nos los llevamos al centro de reciclaje y dejamos esta zona limpia. Pero como planeo aislar esta pared por el interior, ya que esta pared da con el vecino y por lo tanto no puedo meter aislante exterior, ya que me comería parte de su terreno, pues para poder meter ese aislante tengo que dejar la pared completamente limpia, es decir, quitar tanto el papel como el yeso, los azulejos y una capa de cemento que habían aplicado en la mitad inferior de la pared, imagino que para aislar, ya que esto era una cocina. Así que nada, en este vídeo vais a ver fase por fase cómo han ido cayendo las diferentes capas hasta dejar la pared completamente limpia. Originalmente, con la inocencia de un niño, yo cogí mi macita y mi cincel y me puse ya a picar pensando que esto quedaría fácil, pero no había manera. La primera parte que está pegada al yeso, de los azulejos, caían fácil, pero el siguiente, entre que está pegado a los azulejos, al cemento, y que las cosas como son, yo muy acostumbrado al trabajo físico tampoco estoy, eso no había manera de quitarlo. Así que me fui a la tienda y me compré un taladro percutor, creo que se dice así, tampoco lo tengo muy claro, y bueno, con esto fue mucho más sencillo. Y aún así es un montón de trabajo, me ha llevado un montón de tiempo para quitar todas las capas. Y nada, para los que lo hayáis notado, tengo un ojo morado, no sé muy bien qué es lo que pasó, el otro día amanecí así, no sé si es que me saltó un cacho de pared a la cara o que por la noche mi mujer o mi hijo me pegaron. Yo decido elegir que fue la pared, pero no lo tengo claro y bueno, y ahora duermo inquieto. Os voy a enseñar el taladro perforador que he comprado, es de la marca Bosch, me ha costado me costó 108 euros, lo compré esta mañana y bueno, vamos a ver qué tiene dentro. Pues nada, tenemos las instrucciones, tenemos este trapito, que no sé muy bien para qué es, pero bueno, aquí viene. Viene con 3 brocas, del 6, del 8 y del 10, son para pared. Y luego tenemos esto que sirve para... Esto se pone aquí y te permite pues, definir la profundidad del taladro que quieres hacer para no pasarte. Y el taladro en sí pues, se ve así, se ve bastante chulo, la verdad, está guapo. Tienes la opción aquí de poder colocar el mango frontal en la posición en la que quieras. Y bueno, lo principal de esto es lo que tenemos aquí. El taladro tiene la opción de taladrar. Tienes la opción de taladrar con percusión y luego tienes aquí la opción de percusión, de martillear exclusivamente sin rotación, que esta sería con la que podríamos, o sea, con la que quiero quitar los azulejos por lo que he visto en internet. Vamos a probarla ahora mismo en directo a ver qué tal funciona. Y bueno, para ello he comprado este set que venía con tres tipos diferentes. Bueno, pues la verdad es que se nota la diferencia. No me arrepiento para nada de la compra y se va mucho más rápido que el otro y sobre todo no te cansa tanto como cuando estás haciéndolo con la manzana.
the thousands watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Falta un poco para terminar, y antes de acabar con ella quería enseñaros alguna cosa que he ido aprendiendo durante el proceso, y es que siempre intentéis dejar las zonas a las que vais atacando con el taladro lo más perpendicular a la pared posible. Por ejemplo, zonas como esta de aquí es muy sencillo sacar cachos grandes de cemento. Por ejemplo, a poco que metáis el taladro en zonas como estas, sale ya todo. El problema es cuando empiezas a desgastar la zona, intentas a lo mejor no metes lo suficiente la pala contra la pared, sino que te metes más en la parte del cemento y empiezas a desgastar lo que es la parte del cemento, y en vez de tener un ángulo de 90 grados se te empieza a quedar muy inclinado, y ya por más que metas la pala, en vez de andar quitando cachos grandes, vas desgastando la pared y se hace eterno. Es lo que pasa en zonas como estas de aquí, en la que ya veis que la pared está muy desgastada, ha quedado muy inclinado, y aquí ya es complicado que metiendo la pala saquéis un cacho completo. En zonas como estas de aquí, en las que tenemos esos 90 grados que os comentaba, es mucho más sencillo que metiendo la pala salga un cacho grande. La técnica sería siempre la misma: colocáis la pala a 45 grados de la pared y empecéis a perforar, de manera que la pala entre un poco, y en el momento en el que va entrando vais poco a poco girando hasta que la vais colocando paralela a la pared. De esa manera, cuanto más paralela esté, más fácil será que la pala entre y que consigáis sacar un cacho grande. Metemos la pala, empezamos a meter un poco para adentro. Y así salen cachos grandes. En estas zonas de aquí ya es mucho más complicado, porque al no tener ese ángulo de 90 grados es complicado meter la pala en algún sitio y conseguir sacar zonas grandes.
Habéis visto que es mucho más complicado sacarlo de esas zonas que zonas en las que hay 90 grados. Ahora, por ejemplo, pues ya quedó otra vez aquí 90 grados. Y ya es mucho más sencillo sacarlo. Bueno, pues esto ya estaría. Vaya paliza guapa de trabajo. Y aún así todavía quedan cosas por hacer. Aún así todavía falta reparar los huecos que tiene la pared con cemento, eliminar la instalación eléctrica antigua que la habían dejado puesta y cubrir los huecos con cemento, y reconducir la instalación eléctrica actual por dentro de la pared de pladur que voy a hacer de separación entre el baño y la cocina. Y ya con eso pues quedaría medianamente terminado. Y nada más, no os voy a negar que esto ya empieza a asustar un poco, empieza a dar un poco de miedo, porque llegar aquí a casa y ver todo esto patas arriba, que entre que ya no tenemos puertas, no tenemos la pared que está aquí, el falso techo que se está ya cayendo, la pared está con los bloques de hormigón vistos, empieza a dar un poco de miedillo. Y yo soy una persona muy lanzada, que a veces no me da miedo hacer cosas nuevas, pero luego cuando me pongo empiezo a pensar que a lo mejor intento abarcar más de lo que puedo, y es en el punto en el que ahora mismo me siento. Me siento agobiado porque necesitamos movernos aquí cuanto antes, porque al movernos aquí podremos alquilar el apartamento en el que vivimos y con la ayuda del alquiler del apartamento pagar parte de la hipoteca de esta casa, porque si no, entre la cantidad de dinero que nos estamos gastando en la renovación, lo que todavía nos falta por gastar porque estamos empezando, más la nueva hipoteca, esto financieramente va a ser un desastre. Así que bueno, un poco agobiado, pero supongo que bueno, se irá pasando en los próximos días y tampoco quiero acabar el vídeo en tono bajonero. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo en el que mostraré lo que os digo, cómo dejar decente la pared, y otro vídeo en el que mostraré cómo hacer la pared de pladur del baño y poco más, pasito a pasito y poco a poco. Os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.